Hola, bienvenido a este pequeño taller sobre la redacción primordial de introducciones y conclusiones. En este video, el objetivo que tengo para ti es el de proporcionarte consejos que te sirvan para mejorar tus procesos de redacción de introducción y conclusión de tus trabajos. De esta forma, te facilita la escritura de las mismas, así como evitar alguna penalización a futuro. ¿Qué es una introducción? La introducción la entendemos como una de las secciones principales de un artículo de investigación o bien de uno de tus trabajos escolares. En estas introducciones se puede considerar como la parte más importante de todo tu trabajo. ¿Por qué? Porque el maestro o lectores van a saber de qué se trata precisamente tu estudio. La introducción debe de responder siempre a la pregunta de qué, que la dividimos en tres preguntas primordiales. ¿De qué trata este estudio? ¿Qué motivó al autor o a ti en este caso a realizar el estudio? ¿Y por qué es importante el tema? Siempre es importante realizarlo o realizar la introducción a lo último de todos nuestros trabajos, ya que podemos responder mejor a estas preguntas. Es por tal motivo que tanto en tus instrucciones como en las recomendaciones que se te hacen generalmente, se te pide que la introducción sea lo último que desarrolles de todo tu trabajo. ¿Esto por qué? Porque la idea de la introducción es dar un contexto del trabajo que se va a leer sin profundizar, pero sin sorprender a futuro. Es decir, en la introducción tienes que mencionar todos los aspectos que vas a estar evaluando en tu trabajo o bien inclusive aquellas dificultades que te surgieron a la hora de desarrollarlo, ya que si tú muestras en tu desarrollo del trabajo algo que no aparecía en la introducción, puedes causar una sorpresa a tu lector y de esta forma confundirlo un poco. Lo ideal es mostrarle todo sin profundizar detalladamente, solo darle una pequeña introducción, una pequeña presentación de lo que tú vas a estar realizando. Por lo cual, te puedo sugerir las siguientes opciones a considerar. En primera instancia, para establecer tu introducción para tus trabajos, es necesario establecer el contexto, es decir, dar a conocer al lector el tema del texto y los puntos que se tratarán en él. Hay que incluir el tema que se está por desarrollar, su importancia en el conocimiento y si proporciona algún avance. Es importante mencionar un breve resumen sobre publicaciones relevantes y actualizadas en el campo. Se puede usar una pirámide invertida que va de lo general a lo particular para lograr una mejor contextualización. En este establecimiento del contexto, lo más importante es precisamente esto, ¿no? Eh, que se quede claro para el lector, para quien nos vaya a estar revisando nuestra actividad, pues qué publicaciones, qué trabajos, además del nuestro, han surgido en torno al tema que se está elaborando y sobre todo delimitar bastante bien el tema que se va a estar tratando, ya que muchas veces podemos dar una introducción demasiado general y no establecer, no definir bien a bien cuál es el punto central que se va a estar desarrollando a lo largo de nuestra estructura del trabajo. 2. Podemos mapear la estructura del trabajo, es decir, indicar cómo esta presentación o esta investigación que estamos haciendo aborda el problema o tema en consideración. No se trata de hacer un listado, ¿no? Se trata más que nada de preparar al lector con la forma en la que se desarrolló el texto para no sorprenderlo después. Aquí es lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿no? Es importante que todo lo que se desarrolla en nuestra investigación, en nuestro trabajo, ya esté aquí previamente establecido para que no venga alguna situación que posteriormente sorprenda al lector o que le haga perderse del tema que nosotros estemos. 3. Revisión constante con el texto. Es importante que siempre que nosotros vayamos trabajando, y sobre todo cuando ya estemos en el proceso de estructurar la introducción, revisemos constantemente la actividad que hicimos, ¿no? Ya que si estábamos hablando de que es necesario que el trabajo esté bien mapeado y que no le demos una sorpresa a nuestro lector, pues hay que asegurarnos de no estar apurando más, ¿no? En algunos casos puede ser que desarrollamos toda nuestra investigación o todo el cuerpo de nuestro texto sin antes haberlo o más bien sin antes permitirle al lector que él vaya avanzando. Entonces es importante cuidar estos dos aspectos, ¿no? Ni adelantar la información
ni omitir alguna cuestión que nosotros estemos elaborando. Por otra parte, tenemos también una extensión mínima. Procura por lo general hacer introducciones de al menos 4 párrafos, ¿no? Sobre todo en lo que corresponde a las actividades 1 y 2, que siempre son actividades un poco más pequeñas y pues no requieren una introducción tan grande. En cambio, en los proyectos modulares, lo ideal es que sea un poco más extenso. Recuerda que cada párrafo debe ser de 7 a 14 renglones como mínimo, ¿no? Entonces, para que te vayas dando una idea de qué tan extensa, qué tan larga pueden ser las introducciones. Lo ideal es que sean de 4 párrafos, ¿no? Toma en cuenta que cada párrafo se compone de 7 a 14 renglones. Entonces, esta es la importancia de una buena introducción. Además de que esto también asegura que el lector se motive y sobre todo que se inspire a seguir con la lectura de nuestro trabajo. En pocas palabras, también te decía yo, una de las estrategias que te pueden servir para realizar tu introducción es la elaboración de una pirámide invertida. ¿Qué es una pirámide invertida? La pirámide invertida es, como puedes ver a continuación, ¿no? En el ejemplo visual, donde vamos de un tema muy particular a uno muy general. Por ejemplo, si nosotros en esta ocasión quisiéramos hablar sobre, por ejemplo, la filosofía en Grecia, esto sería un trabajo muy, muy general, ¿no? Entonces, esto iría hasta arriba, ¿no? En el espacio que ocupa mayor amplitud. La idea de la pirámide invertida es como lo menciona su nombre, llegar de algo muy general a algo muy particular. La estrategia que tú puedes hacer, ¿no? Siguiendo, por ejemplo, esta estrategia de la pirámide invertida, es como decíamos, ¿no? En el primer nivel vamos a empezar a hablar acerca de la filosofía en Grecia, ¿no? Por ejemplo. En el siguiente nivel vamos a estar hablando sobre qué años en concreto o qué puntos en específico yo voy a estar tocando en este trabajo. Posteriormente voy a estar diciendo, ¿no? Si me voy a centrar nada más en un autor en específico, en dos, en tres, no sé, etcétera. En el segundo nivel, qué cuestión en concreto, ¿no? Sobre qué autor en específico me estoy centrando. Y en el último punto, pues ahora sí, desarrollar, por ejemplo, brevemente, ¿no? Dar una introducción al punto o al estudio principal en el que yo me centré, ¿no? Esta es la idea precisamente de la pirámide invertida. Y pues así también es una idea para crear tus introducciones. Siempre ve de lo más general a lo más particular. Lo más importante siempre serán estos últimos niveles porque es donde estamos dejando en claro pues qué es lo que está realizando nuestra actividad. En resumen, para realizar o para elaborar una buena introducción hay que tomar en cuenta estos 4 puntos. Establecer la importancia del tema, discutir investigaciones previas o actuales, es decir, todo lo que hayan hecho otros investigadores, otros profesionistas, ¿no? Aquí es en el momento donde sacamos a relucir nuestra bibliografía, entonces pues es importante mencionarla. 3, identificar el problema y explicar el enfoque adoptado para resolverlo. Sobre todo, pues para que quede claro en qué hay que prestar mayor atención cuando estemos leyendo y pues también mencionar, ¿no? La importancia del por qué, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? Recordemos las preguntas iniciales del qué y pues dentro de ellas estábamos el por qué es importante seguir tratando o seguir hablando de este tema. Y al final, pues describir brevemente el documento. Por otro lado, tenemos poco a poco la elaboración de qué es una conclusión. La conclusión, como su nombre lo indica, pues es la parte final de un texto en la que se presenta la información más relevante. En teoría, la conclusión es un paso muchísimo más sencillo que la introducción. ¿Por qué? Porque en esta conclusión lo que debemos hacer es reiterar la tesis que se defendió en el texto, es decir, la idea central, el punto central del cual nosotros estuvimos trabajando. Se tiene que dar respuesta a las preguntas iniciales y pues sobre todo la idea es que la conclusión sea un reflejo de la introducción, pero es decir, que ésta tiene que mostrar información nueva que el trabajo desarrolló. ¿Sale? Prácticamente en la conclusión lo único que hacemos es decir, todo lo que yo hablé en la introducción, este es mi resultado, esto es el avance que yo estoy proponiendo, ¿no? O que se propone al tema en cuestión. Esto es a lo que llegué yo después de realizar todo lo que ya está en el cuerpo de mi trabajo como tal, ¿no?
Por tal motivo, las conclusiones siempre tienen que mostrar eso, ¿no? Un resultado, una propuesta, un avance y, ¿por qué no? A veces podemos meter un poquito de nuestra opinión, nuestro juicio, ¿no? ¿Qué opinamos respecto al tema? Pero obviamente tiene que ser una opinión que haga crecer la importancia del tema, ¿no? Algo ya más sustentado. ¿Cómo debemos elaborar precisamente una conclusión? Bueno, para elaborar una conclusión se deben tomar en cuenta tres puntos en concreto, lo que es la síntesis, la conclusión y la proyección. ¿De qué se trata cada uno de ellos? La síntesis se trata precisamente de reformular el tema central que hemos presentado en la introducción. Podemos volver a leer nuestro trabajo y marcar las ideas principales para sintetizarlas. Es muy bueno que tú estés haciendo un trabajo, una lectura constante de tu trabajo para pues identificar estas ideas principales, resumirlas muy brevemente e intentar unir todo lo anteriormente expuesto de la manera en que queden claras las conexiones. ¿Sale? Entonces, como primer punto, hay que retomar las ideas principales de lo que se elaboró y obviamente reducirlas, es decir, resumirlas de una forma coherente para que posteriormente demos paso al siguiente punto, que es decir, la conclusión. En esta redacción se debe presentar lo novedoso del trabajo o bien lo que se aprendió, todo lo que tú te llevas una vez desarrollado tu trabajo. Se debe ver el cumplimiento o no de lo propuesto en la introducción, ya que muchas veces nosotros queremos hacer eh, una investigación muy, muy amplia, muy profunda, pero al realizar la actividad, pues nos damos cuenta de que a veces no es posible abarcar tanto como nosotros queríamos, ¿no? De igual forma, cuando tú acabes de realizar tu actividad y te des cuenta de que no lograste algunos puntos, esto se puede justificar un poco en la introducción. Obviamente, pues así ya le estás dando al espectador, a tu lector, pues un anuncio de lo que viene, ¿no? Y no lo vas a agarrar en curva o no se va a quedar a la mitad de tu trabajo porque previamente él ya sabía hasta dónde te quedabas, ¿no? Entonces también decíamos en la conclusión, eh, hay que presentar precisamente esto, ¿no? Sobre todo lo novedoso del trabajo, todo lo que se haya aprendido y pues igual, ¿no? Los resultados hasta donde se hayan quedado, hasta donde se hayan podido lograr. Y por último, estamos hablando de la proyección. Es decir, lo ideal es que todas nuestras conclusiones puedan dar pie a que, a que el tema que se haya desarrollado, el tema que se platicó, pueda ser desarrollado a futuro con nuevos objetivos o nuevos enfoques, o bien con nuevos desafíos. Es decir, la intención de cada conclusión es que ustedes reten al lector a preguntarse cómo puede seguir evolucionando el tema, qué nuevas preguntas puede generar las conclusiones a las que tú estás llegando, o bien puede aplicarse a otros conceptos, ¿no? Esta es la intención. Siempre pensemos a futuro, pensemos en cómo el conocimiento se va construyendo, cómo se va creando, ¿no? Ya que en ocasiones anteriores se les ha indicado, no es una cuestión meramente estática. El conocimiento es una cuestión dinámica. Todo el tiempo está avanzando, todo el tiempo está creando, destruyendo en algunos casos e instaurando nuevas posturas, nuevas ideas. Entonces, es importante que ustedes motiven siempre al lector, aunque sea inclusive su profesor de la materia, a que pues todas estas cuestiones o todo lo que ustedes desarrollen en sus trabajos, pues pueda seguir avanzando, ¿no? Inclusive por ahí algunos alumnos he visto que en sus conclusiones terminan con alguna pregunta, ¿no? Terminan formulando precisamente una pregunta que invita al lector a que pues tenga esa pregunta en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Y este hecho lo haga precisamente seguir pensando en tu trabajo, ¿no? Para que él desarrolle uno nuevo, uno mejor, una respuesta, ¿no? Y de esta forma, pues poder ir creciendo en todo el ámbito académico, ¿no? Esto es lo ideal que nosotros podemos hacer para terminar una conclusión. Puede ser una pregunta, también puede ser una frase contundente, ¿no? O sea, una frase que resuene en la mente del lector, pues para seguirlo motivando a esto, ¿no? En conclusión, pueden ser estas tres ideas principales, ¿no? Para que tú puedas desarrollar una conclusión más, eh, más notable,
¿no? Trabajar primero con la síntesis, es decir, recupera tus ideas principales del texto, del trabajo que tú hiciste, resúmelas. Dos, concluye, ¿no? Muestra todo lo que has aprendido, muestras los avances a los que se hayan llegado gracias a tu trabajo. Y tres, proyección. Incentiva, impulsa a tu futuro lector, a tu profesor, a quien sea, a que este trabajo que hayas realizado no se quede ahí, sino que también los inspire a ellos a seguir avanzando en otras cuestiones. Prácticamente estos son los consejos que yo te puedo dar de forma muy rápida para elaborar una introducción o una conclusión. De todas formas, pues si tuvieras alguna duda o alguna pregunta en cuestión, en concreto, puedes mandarme un mensajito vía WhatsApp y te estaré apoyando con muchísimo gusto. Gracias.